Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo y bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor en todo momento, en toda ocasión, haya o no hayan problemas. Difícil esta expresión por cuanto siempre hay problemas. Mas Dios no nos ha dicho que estaremos en un mundo sin problemas, sino que el Señor nos ha advertido que habrá tribulaciones, pero en medio de las tribulaciones la paz del Señor estará con nosotros, el gozo del Señor estará con nosotros, así estará contigo como conmigo. Alabemos al Señor y glorifiquemos su nombre. Es necesario que nosotros entendamos y aprendamos que en todo caminar, en todo trabajo, aquel que se sienta a llorar pierde el tiempo. De manera que delante de nuestro Señor Jesucristo el llanto será de gozo, y será caminando en el gozo de Él que andaremos siempre. Este es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo que no se amilana, no se atemoriza por los problemas que hay, sino que sabemos que tenemos al Dios vivo, al único Dios vivo que hay. Y usted medite sobre esto también, porque el único Dios vivo, no hay otro. Si usted le está pidiendo a otro, usted le está pidiendo a un Dios muerto. El Dios nuestro es el Dios vivo y es el único. Cristo está vivo, Cristo resucitó, Cristo venció la muerte, Cristo pagó por nuestros pecados, Cristo fue sepultado pero venció y resucitó y está a la diestra del Padre Celestial. Sé que muchas mentes dirán, ¿eso es lo que tú crees? Por supuesto que es lo que yo creo, porque Él nos está mostrando a través de la naturaleza y de tantas cosas, nos está mostrando que Él sigue siendo ese Dios de poder, ese Dios de santidad, ese Dios que salva el alma. Bendito sea el nombre del Señor. Y antes de leer las Sagradas Escrituras, ponemos delante del Señor una vez más a todos los niños, donde quiera que haya un niño. Y que el Señor reprenda todas esas malas intenciones, esos espíritus de maldad que quieren dañar al niño sabiendo que son las generaciones postreras mientras Él no venga. Saludamos a Jaciel Madaí, saludamos a Camilita, saludamos a Mateo, a Mario Alfonso, a Caleb Calix, Caleb Villafuerte, Gabriel Villafuerte. A todos ellos los saludamos y los ponemos delante de nuestro Señor Jesucristo. También ponemos delante del Señor Jesús a mi hermana Jennifer Cáceres, a Carlos Cáceres, a Gerson Vladimir, a Rolando Rodríguez, María Teresa, David López. Que el Señor, que conoce los corazones, les abunde en bendición y les añada. También ponemos delante del Señor a los líderes de las congregaciones evangélicas, porque si algo hace falta, pídalo al Señor que Él le dé, y Él le da en abundancia. Mas si tiene del Señor, pida todavía más, para que la gloria del Señor sea mayor todavía. Y bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También ponemos delante del Señor a todos aquellos que vienen a esta emisora a impartir y compartir las Sagradas Escrituras por medio de su Espíritu Santo. Abrimos nuestras Biblias en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 16 en adelante, y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios, que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su Espíritu,
que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia por Cristo Jesús, por todas edades del siglo de los siglos. Amén. Mire qué hermoso y qué precioso como el apóstol Pablo, usado por el Espíritu de Dios, nos está dando un ánimo tan grande que no se queda en ánimo, sino que va más allá en el conocimiento de Cristo, para que sepamos que lo que pedimos va más allá también de lo que el Señor quiere dar. Que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y conforme a las riquezas de su gloria es algo que no podemos medir nosotros. Solo entendemos y sabemos que es las riquezas de su gloria van más allá de todo conocimiento. Y que la voluntad de nuestro Señor Jesucristo va más allá de una sanidad, más allá de darte solución a los problemas económicos. Esta quiere llegar hasta la salvación del alma, que es la meta principal para el alma nuestra. No sin antes venir sanando, venir solucionando problemas. El ser corroborado, dice, con potencia en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué significa esto tan grande que nos habla el apóstol Pablo? Pues sencillamente que nosotros en el interior nuestro sintamos esa presencia de Dios y que se expresa al mundo objetivo, al mundo real, con poder de lo alto. Es decir, que nosotros en la plenitud del Espíritu de Dios andaremos, y donde andaremos veremos la gloria de Dios. ¿Y cómo veremos la gloria de Dios? Pues externamente veremos sanidades, milagros, almas que se convierten a Cristo. Todo esto son conforme a las riquezas del Señor. Y dice que habite Cristo por fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, mire lo que está diciendo, meditemos en esto plenamente, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y esto es lo que muchas veces estamos dejando de lado nosotros, porque si Él habita en nuestros corazones, nada ni nadie nos arrebatará del amor de Cristo. Es decir, de la obediencia al Señor, nadie nos apartará. Porque si Él habita en nosotros, entonces nosotros vamos confiadamente. No estamos hablando que no moriremos humanamente, pero vamos confiados en el Señor, que si a Él le place llevarnos este día, nosotros estamos contentos. Y si a Él le place dejarnos todavía, la gloria sea también para el Señor. El apóstol Pablo dice, sea que vivamos o muramos, somos del Señor nosotros. Y es ahí donde está el fundamento, o parte de la razón de este fundamento, que es la fe en Cristo, Señor. Para que arraigados y fundados en amor, mire. Es decir, echando raíces, es decir, esas raíces que nos agarran al árbol, la tierra lo sostiene a través de sus raíces. Y nosotros echaremos raíces en la obra de nuestro Señor. Y ahí estaremos afincados, es decir, sujetos, para que nuestra vida sea una vida victoriosa y una vida que abunde para otros. No egoístamente pensando en mí, sino en usted que está oyendo, y aún en el que no está oyendo. Nosotros hablamos esta palabra, para que hablando esta palabra, dice la Escritura, por el oír viene la fe.
Y un día, en un minuto, como quiera Dios, tus ojos se abrirán y tu corazón es tocado como en este momento, para que tú te acerques al Señor Jesucristo y le digas: Señor, yo te acepto a ti en mi corazón. Yo quiero que seas el que dirija mi vida. Y entonces el Señor comenzará a hacerte ver las grandes y maravillosas cosas que también lo dice allá en Jeremías 33. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te haré ver cosas que tus ojos no han visto, cosas ocultas que tus ojos no pueden ver. El número 18 dice: que podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longura, la profundidad y la altura. Que podemos comprender. No está diciendo conocer, porque la profundidad de Dios no la podemos conocer. La altura de Dios no podemos conocerla. La anchura de su gran amor no podemos conocerla. Pero sí podemos comprenderla por cuanto Él nos ha dado. Mire qué precioso esto. La tierra, el planeta Tierra, porque el Señor llama tierra a todo lo que es sólido, incluyendo los demás planetas. Pero nosotros le pusimos tierra a los hombres a este planeta. Sea como sea, Dios hizo este planeta para darnos albergue. Pero nosotros estamos destruyendo la casa que Dios hizo para nosotros en el sentido material. Pero conociendo esta palabra de comprender cuál sea la altura, entonces nosotros podemos entender, si Dios dio este planeta como lugar de habitación de la humanidad, ¿cómo es entonces la grandeza de Dios, que ni siquiera los cielos están al alcance de nosotros? Porque vemos, pero se vuelve azul el cielo, y el cielo no es azul. Pero se vuelve azul a nuestros ojos para demostrarnos el límite nuestro, que nosotros somos limitados, mas el Señor nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, es inmenso en amor, inmenso en misericordia, e hizo inmenso también el universo hecho por sus manos. De esta manera podemos entender que comprendemos cuán grande es nuestro Dios, y aún así queremos revelarnos delante de Él. Aún así, viendo la grandeza de lo que Él ha hecho, cuanto más de lo que Él es, nos rebelamos contra Él, y nos rebelamos de muchas maneras. Y no estoy hablando solo de aquel que no ha aceptado al Señor, sino de nosotros los cristianos, los verdaderos cristianos. A veces nos estamos rebelando delante de nuestro Señor. Muchas veces si tenemos una calentura, ¿y por qué a mí, Señor? Él es el que sabe, Él es el que conoce, Él es el que determina que las cosas para los que le amamos son para bien. Una calentura puede ser un llamado para nuestra vida. Nosotros lo comprendemos, los que creemos en el Señor Jesucristo. Pero el que no comprende dice: ¿cómo es posible que Dios enferme a la gente? Para empezar, Dios no enferma a nadie. Son nuestros pecados los que nos hacen enfermarnos. Son nuestros pecados los que han acortado la vida. Ya no tenemos aquella longevidad como la tuvieron Adán, Enoc, Matusalén. ¿Cuántos años? A muchos les parece una leyenda, pero nosotros sabemos que este Dios es el Dios de lo imposible, es decir, lo que a nosotros nos parece imposible. Dice: y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Aquí está confirmando lo que acabamos de hablar de parte del Señor. Nadie puede entender, pero viendo la naturaleza que Dios ha hecho y la naturaleza espiritual de Dios, debemos saber entonces que no podemos conocer completamente a Dios, porque el conocimiento de Él
va más allá de nuestro conocimiento. Por eso dice, para podáis bien comprender y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, a todo conocimiento. ¿Cuántos de aquellos en aquellos tiempos que el Señor fue levantado en una cruz dijeron: médico, cúrate a ti mismo? Dijeron: ¿cómo es que este está hablando ahí con ese ladrón? Porque el amor de Dios excede a todo conocimiento. Es necesario que tú y yo entendamos la soberanía de Dios. Soberano es aquel que no tiene quien lo mande. Soberano es aquel que puede hacer las cosas aunque a cualquiera no le guste. Soberano es aquel que tiene todo el poder, y todo eso es nuestro Dios, nuestro Señor. Es necesario que tú y yo busquemos del Señor, y entonces, oiga bien, entonces las sanidades, los milagros serán parte de la vida que llevamos por naturaleza. Ya no nos admiraremos, sino que será natural en nosotros los milagros, las sanidades. Pero debemos de buscar al Señor y no cansarnos de la búsqueda de Él. Si orábamos 20 minutos, ahora oremos 30. Si Dios nos permite, el mañana oremos 35 minutos, pero vayamos en aumento, dándole gloria, alabanza y adoración al Dios Todopoderoso, el cual es grande en misericordia, para ver el sacrificio, porque para nosotros es sacrificio hincarnos, nos duelen las rodillas, pero aunque nos dolieren, adoremos al Dios Todopoderoso, y entonces veremos esa mano de poder, esa mano extendida en todas las cosas que nos suceden. Dice: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí hay algo, una palabra: para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Y quién puede aguantar la plenitud de Dios? Pero Él es grande en misericordia y poder, y puede derramar su espíritu en nosotros de tal manera que andemos llenos y que podamos cada día más, en cada momento, negarnos a nuestra carne, es decir, a aquellos deseos que se exceden de lo que Dios manda. Y entonces tendremos dominio propio. Ese dominio que muchos decimos: yo soy débil. Tú no debes decir soy débil. El Señor lo sabe, pero nosotros lo decimos por excusa. El débil dirá: fuerte soy, dice la Escritura. ¿Y quién se hace débil? El que se humilla delante de nuestro Señor. ¿Quién se hace débil? El que reconoce a Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el enviado de nuestro Señor Dios Padre. ¿Quién se hace débil? Aquel que, sabiendo que su cuerpo se cansa, pero no deja de darle gloria y honra al Dios Todopoderoso. Bendito es el nombre del Señor. El número 20 dice: y aquel que es poderoso. ¿Quién es el poderoso? Aquel con A mayúscula, porque se refiere a Dios, se refiere a Jesús su Hijo, se refiere al Espíritu de Dios. Un solo Dios, tres personas. Así lo da a conocer las Escrituras. Aquel es aquel, el Dios amado, el Dios poderoso, el Dios de misericordia, el Dios de amor, el Dios de justicia. Es aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Mire qué preciosa la bondad de nuestro Señor Jesucristo, porque en esta palabra, en este versículo, te dice a ti y a mí: tú pides sanidad, tú pides cobertura del Espíritu de Dios a tu vida. Pero Él, que es poderoso, hace las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Si tú con fe
y adorando al Señor y bendiciendo su nombre, le pides por sanidad de tu cuerpo, Él está entendiendo que tienes más necesidades que tu cuerpo, y más que la sanidad te dará mayores cosas todavía. Y esto es lo que está diciendo aquí el Señor. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, dice, mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Hay quien dice que hay que pedirle específico al Señor. Yo no le puedo decir sí ni no. Pero si le pides $100, quizá Él quiera darte 1000 y tú solo le pides 100. ¿Por qué? Porque debemos de ser llenos de la plenitud de Dios, como dice en el 19. Porque el Espíritu de Dios se encargará de que le adoremos y sigamos adorándole mientras le adoramos. Así dice la Escritura. Tú vas a pasar en medio de tu pueblo y tú vas a dar conforme a la grandeza de tu misericordia. Mire qué hermoso y qué precioso que nosotros entendamos esto, que mientras le adoramos a Él, mientras bendecimos su nombre, mientras alabamos su nombre, Él hará muchas cosas que ni siquiera nos imaginamos. Por la potencia que obra en nosotros. Es decir, por el poder que está en nosotros. No es poder nuestro, es poder de Dios. Pero Dios lo deposita en nuestras vidas para que por medio de ese poder, primeramente, nos sometamos a Dios. Y por medio de ese poder, que no es egoísta, donde quiera que andemos, donde quiera que pongamos las manos, pero en obediencia a Dios, Él hará las cosas. Virtud habrá de Dios en nuestras vidas también, no porque nosotros seamos que valemos, sino por el poder de Dios que obra en nosotros, por ese Espíritu Santo de Dios que ha sido el que nos ha llenado. Y oiga bien, meditemos bien, allá en Romanos, el Señor está hablando muy claramente. No es por ser sellado que somos hijos de Dios. El sello significa que hay un pacto. No es por ser lleno del Espíritu de Dios. Oiga bien esto, porque no le parezca herejía. No es por ser lleno. Muchos son llenos del Espíritu. Ponen las manos, dan profecía, pero sus vidas andan fuera del Señor. Romanos, en el capítulo 8, dice que los que obedecemos, oiga bien, los que obedecemos al Espíritu de Dios, estos son llamados hijos de Dios. He ahí la diferencia. He ahí donde nosotros debemos de entender. No todo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre, alabado sea su nombre, porque en aquel día muchos dirán: yo prediqué, yo puse las manos y sanaron, pero el Señor dirá: no te conozco, porque no le obedecimos. Es necesario la obediencia para ser llamados hijos de Dios. No todo el que abre su boca diciendo yo soy hijo de Dios es hijo de Dios. Leamos la Escritura. No es porque yo lo digo en este momento, es porque la palabra de Dios lo dice. Debemos de cuidar de nuestra vida para buscar la obediencia día tras día, minuto tras minuto, para que sea el Señor el que se glorifique en nosotros. Gloria sea a nuestro Señor. A Él sea la gloria, el 21, en la iglesia por Cristo Jesús, por todas las edades del siglo de los siglos. Amén. Así sea, Señor Jesús. Seguimos poniendo delante de nuestro Señor Jesucristo la vida de nuestra hermana Etelvina Álvarez, Imelda Herrera, Dolores Herrera, sabiendo
que aún por poner atención a la palabra, su misericordia es abundante. Dios es Dios de dioses, el grande y maravilloso de Dios, y no hay otro Dios fuera de Él, poderoso y soberano Señor. En este momento, Señor, todos los nombres de mis hermanos y aún de los que no han llamado, Señor, pero que tú en tu misericordia les estás viendo desde los cielos, los ponemos delante de tu presencia, Señor, primeramente para que el alma sea limpia y luego para que tú hagas, Señor, conforme a la grandeza de tu misericordia. Señor, bendice este lugar, que todo el que se ponga o cuando estemos en este lugar, seamos guiados por tu Espíritu Santo para que la palabra tuya llegue, Señor, en tu voluntad, en tu conocimiento, Señor, en tu verdad, porque tú eres Dios, porque tú eres santo, Señor. Bendice, Señor, al director de esta radio. Dale, Señor, entendimiento más y más, Señor, acerca de ti, para honrarte a ti. Amén, Señor, amén y amén.